En lo alto de los Andes, donde el aire es tan escaso que cada respiración se convierte en un esfuerzo, y el horizonte se disuelve en una línea interminable de cumbres nevadas, vive una diosa. No habita en templos, no tiene estatuas de oro. Su cuerpo es la tierra misma bajo los pies. Cada grieta en la roca, cada manantial que brota entre las piedras, cada tallo de quinua que crece obstinadamente a más de 4000 metros de altura, es ella. Pachamama, la Madre Tierra. Y tiene hambre. Mucho antes de que el primer inca pisara la tierra sagrada del Cusco, los pueblos andinos ya lo sabían. La tierra está viva, respira, siente y exige respeto. Los hallazgos arqueológicos en las orillas del lago Titicaca confirman que el culto a la Pachamama nació hace más de 3000 años, mucho antes del esplendor de Tiahuanaco, mucho antes de los primeros asentamientos quechuas. Las figuras de cerámica más antiguas, descubiertas en el altiplano boliviano, muestran a una mujer con el vientre hinchado, del cual brotan tallos de papa y maíz. No es un simple símbolo de fertilidad, es la encarnación literal de la tierra que da vida. Pero la Pachamama nunca fue una madre bondadosa en el sentido habitual. No perdonaba ni olvidaba. Los antiguos aymaras creían que si la tierra no recibía su parte, la tomaría por sí misma. Malas cosechas, sequías, terremotos. Un deslizamiento de tierra capaz de sepultar una aldea entera en cuestión de segundos. Todo eso era la ira de la Pachamama, dirigida contra quienes la habían olvidado. Por eso cada trago de chicha, la cerveza de maíz, comenzaba vertiendo las primeras gotas sobre el suelo. Cada cosecha se iniciaba con una ofrenda. Cada construcción de una casa, con un sacrificio enterrado en los cimientos. Cuando en el siglo XV el imperio inca se extendió desde el actual Ecuador hasta Chile, no destruyeron el culto a la Pachamama. Eran demasiado inteligentes para eso. Los incas hicieron algo distinto. La integraron en su propio panteón, convirtiéndola en la esposa de Inti, el dios del sol. Fue una jugada política brillante. Los pueblos conquistados seguían rezando a su diosa, pero ahora ella quedaba formalmente subordinada a la divinidad solar de los conquistadores. La Pachamama se transformó en un instrumento de control y al mismo tiempo en un símbolo de resistencia. En Cusco, la capital del imperio, Inti recibió el grandioso templo de Coricancha, cuyas paredes estaban cubiertas con láminas de oro. A la Pachamama no le construyeron templos. ¿Para qué construir un templo a lo que ya está en todas partes? Sus santuarios eran los pasos de montaña, las apachetas, donde los caminantes apilaban pequeñas pirámides de piedras y dejaban hojas de coca. Sus altares eran los campos y los pastizales. Sus sacerdotes, cada campesino que arrojaba un puñado de tierra por encima del hombro antes de comenzar la siembra. Existía entre los incas una figura que pocos fuera de los Andes conocen, los pacos, los intermediarios entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Eran hombres y mujeres elegidos no por linaje ni por riqueza, sino por una señal, a menudo un rayo que los alcanzaba en la montaña y del cual sobrevivían. Esa cicatriz del cielo los marcaba como elegidos de la tierra. Los pacos preparaban las mesas, no mesas en el sentido cotidiano, sino envoltorios rituales de tela que contenían hojas de coca, grasa de llama, conchas marinas traídas desde la costa del Pacífico y pequeñas figuras talladas en piedra. Cada elemento tenía un propósito, cada objeto hablaba un idioma que solo la Pachamama entendía. Pero el ritual más asombroso ocurría en agosto. Precisamente agosto, el mes más frío del hemisferio sur, era considerado el momento en que la Pachamama tenía más hambre. La tierra congelada, estéril, muerta. Y para que despertara, para que aceptara dar una nueva cosecha, había que alimentarla. Este rito se llamaba
chala. Y no era una súplica, sino un trato. Tú me das, yo te doy. Sin humillación, sin ruegos. Un intercambio entre iguales, el ser humano y la divinidad. Los incas enterraban llamas enteras con las vísceras intactas. Vertían chicha en fosas cavadas especialmente para ello. Quemaban tejidos de lana de alpaca y coca, la planta sagrada que se consideraba el manjar favorito de la Pachamama. El humo ascendía hacia el cielo, pero la ofrenda pertenecía a la tierra, siempre a la tierra. Las crónicas hablan de ceremonias que duraban días enteros. En las noches más heladas de agosto, cuando las estrellas del hemisferio sur brillaban con una nitidez imposible a nivel del mar, comunidades enteras se reunían alrededor de las fosas rituales. Los ancianos cantaban en quechua antiguo, versos que ningún conquistador llegaría a transcribir. Las mujeres danzaban golpeando la tierra con los pies descalzos, como si intentaran despertar a alguien que duerme bajo una gruesa manta de escarcha. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocaba la ofrenda quemada, el pacto quedaba sellado por un año más. Y entonces llegaron los españoles, y con ellos llegó un Dios que no toleraba rivales. El año 1532 cambió todo. Francisco Pizarro desembarcó en las costas del Perú con menos de 200 hombres, 62 caballos y una certeza absoluta. Todo lo que encontrara pertenecía a la corona española y al Dios cristiano. Lo que siguió fue una de las conquistas más brutales y veloces de la historia humana. En Cajamarca, el inca Atahualpa fue capturado en una emboscada que duró apenas 2 horas. Un imperio de 12 millones de personas comenzó a desmoronarse ante un puñado de extranjeros con armaduras de acero y armas de fuego. Pero conquistar un territorio no es lo mismo que conquistar una creencia, y los españoles lo descubrieron muy pronto. Los misioneros católicos llegaron pisando los talones de los soldados, franciscanos, dominicos, agustinos, todos con la misma misión: arrancar de raíz las idolatrías paganas y plantar la fe verdadera. Destruyeron las huacas, los lugares sagrados donde los andinos dejaban sus ofrendas. Quemaron los quipus, esos nudos de cuerdas que guardaban la memoria de un pueblo entero. Fundieron las figuras de oro que representaban al sol y a la luna. Pero, ¿cómo destruyes a una diosa que no tiene rostro? ¿Cómo quemas un templo que es el suelo mismo que pisas? Este fue el problema que enloqueció a los extirpadores de idolatrías durante más de 200 años. La Iglesia envió campañas sistemáticas, verdaderas inquisiciones andinas, para eliminar cualquier rastro de las creencias antiguas. El más famoso de estos inquisidores fue el padre Francisco de Ávila, quien a principios del siglo XVII recorrió la sierra de Huarochirí, interrogando, amenazando y castigando a quienes seguían rindiendo culto a la tierra. Ávila confiscó miles de objetos rituales. Organizó autos de fe en las plazas de los pueblos, donde las mesas de los pacos ardían junto a las hojas de coca. Azotó públicamente a los ancianos que se negaban a renunciar a la Pachamama, y sin embargo fracasó. Porque los andinos hicieron algo que ningún inquisidor pudo prever. Disfrazaron a su diosa. La vistieron con ropas católicas, le pusieron otro nombre y la escondieron a plena vista. La Virgen María se convirtió en el disfraz perfecto, una madre celestial, protectora, misericordiosa. El paralelo era demasiado evidente para ignorarlo. En las iglesias coloniales que los españoles construyeron sobre los cimientos de los templos incas, comenzaron a aparecer pinturas extraordinarias. Vírgenes con faldas en forma de montaña, vírgenes cuyos mantos se fundían con la tierra, con ríos brotando de sus pliegues. La más célebre de todas es la Virgen del Cerro, pintada en Potosí en el siglo XVIII. María es literalmente una montaña. Su cabeza corona la cumbre,
Sus brazos son las laderas y en su interior se esconden las vetas de plata que los españoles extraían con mano de obra indígena esclavizada. ¿Era devoción católica? ¿O era la Pachamama mirando a sus hijos desde el lienzo, recordándoles que seguía ahí? Los sacerdotes españoles nunca estuvieron seguros, y esa ambigüedad fue el arma más poderosa de los vencidos. Cuando un campesino quechua se arrodillaba ante la Virgen de la Candelaria en Copacabana, a orillas del Titicaca, ¿rezaba al Dios de los conquistadores o al espíritu de la tierra que llevaba adorando desde antes de tener memoria? La respuesta dependía de quién estuviera mirando. Mientras tanto, lejos de las iglesias, en las quebradas remotas y en los páramos donde ningún cura se aventuraba, los rituales continuaban intactos. Los pacos seguían preparando sus mesas, la chicha seguía cayendo sobre la tierra seca, las llamas seguían siendo sacrificadas en agosto. La conquista había cambiado los nombres, había impuesto nuevos dioses y nuevas leyes, pero no había podido tocar lo esencial. La tierra seguía recibiendo su tributo. Hubo un momento en que esta resistencia silenciosa estalló en rebelión abierta. En 1780, un cacique mestizo llamado José Gabriel Condorcanqui, conocido por la historia como Túpac Amaru II, se levantó contra el dominio español. Su rebelión sacudió los Andes desde el Cusco hasta el Alto Perú, y entre sus proclamas, entre sus gritos de libertad y justicia, había algo que los historiadores a menudo pasan por alto. Túpac Amaru invocaba a la tierra. Hablaba de restaurar el equilibrio roto, de devolver a los Andes lo que les habían arrebatado. La Pachamama no aparecía en sus documentos oficiales, pero latía en cada palabra. Los españoles lo capturaron, lo torturaron y lo descuartizaron en la plaza del Cusco, atando sus extremidades a 4 caballos. Quisieron que su muerte fuera un mensaje. Así termina quien desafía al imperio. Pero el mensaje que los Andes recibieron fue otro muy distinto. La sangre de Túpac Amaru cayó sobre la tierra del Cusco, y la tierra, como siempre, la absorbió. Las colonias cayeron. Los libertadores, Bolívar, San Martín, Sucre, expulsaron a los españoles y fundaron repúblicas. Llegaron banderas nuevas, himnos nuevos, constituciones escritas en la lengua de los vencedores. Pero para los pueblos del altiplano, en esencia, nada cambió. Los nuevos dueños del poder eran criollos, descendientes de europeos nacidos en América, que despreciaban las costumbres indígenas tanto como los conquistadores antes que ellos. Las haciendas reemplazaron a las encomiendas, los patrones reemplazaron a los encomenderos. Y la tierra, la Pachamama misma, siguió siendo explotada, saqueada, desgarrada. El siglo XIX trajo las minas de estaño, el XX las de litio. Cada nueva fiebre extractiva repetía el mismo patrón que Potosí había inaugurado 300 años antes. Cavar, extraer, exportar, dejar el agujero. Los cerros sagrados de Bolivia y Perú se llenaron de túneles como un cuerpo perforado por gusanos. Y en cada uno de esos túneles algo extraordinario sucedía. Los mineros, muchos de ellos quechua y aymara, antes de descender a la oscuridad, dejaban ofrendas. No al Dios católico, no a los santos que colgaban de sus cuellos en medallitas de hojalata, sino a la tierra que estaban a punto de herir. En las minas de Oruro y Potosí surgió una figura que condensa esta dualidad como ninguna otra: el tío. Una estatua grotesca con cuernos, ojos saltones y una boca abierta, sentada en las profundidades de la mina. Los misioneros lo llamaron diablo. Los mineros lo llamaron protector. Le colocaban cigarrillos encendidos entre los labios de arcilla. Le vertían alcohol puro sobre las manos. Le envolvían el cuello con serpentinas durante el carnaval. Porque el tío no era Satanás. Era el guardián del mundo de abajo, el esposo subterráneo de la Pachamama. Si le dabas lo suyo, te dejaba salir vivo. Si lo olvidabas, el derrumbe llegaba sin aviso. ¿Superstición? Los ingenieros europeos que administraban las minas pensaban exactamente eso.
hasta que los accidentes se acumulaban en las galerías donde alguien había olvidado la ofrenda del lunes. Coincidencia, por supuesto. Siempre coincidencia. Pero los mineros no necesitaban que nadie les explicara lo que la tierra les decía cada día con su lenguaje de crujidos, filtraciones y bolsas de gas letal. Mientras bajo la superficie se negociaba con el tío, arriba, el culto a la Pachamama encontró un refugio inesperado: el carnaval. En Oruro, cada febrero, miles de danzantes recorren las calles en una procesión que la UNESCO declaró obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad en 2001. Oficialmente, es una fiesta en honor a la Virgen del Socavón. Extraoficialmente, y todo orureño lo sabe, es una celebración de la Pachamama disfrazada, una vez más, con ropajes católicos. La Diablada, la danza más espectacular del carnaval, escenifica la lucha entre ángeles y demonios. Pero esos demonios llevan máscaras que recuerdan más a las deidades andinas que al Lucifer europeo, y la Virgen que preside la fiesta tiene los pies firmemente plantados sobre un cerro, sobre la tierra, sobre ella. En las comunidades rurales, mientras tanto, el ciclo ritual jamás se interrumpió. Agosto seguía siendo el mes de la Pachamama, pero no solo agosto. Cada primero de cada mes, las familias aymaras del altiplano abrían un pequeño agujero en el patio de sus casas y depositaban hojas de coca, dulces, lana de colores y un feto de llama seco, el sulú, que se vende abiertamente en los mercados de La Paz y Oruro. No en puestos escondidos, no en callejones oscuros. En plena feria, junto a las papas y el arroz, una señora de pollera te vende un feto de llama envuelto en papel periódico y te explica exactamente cómo enterrarlo para que tu casa tenga suerte. Este detalle revela algo fundamental que distingue a la Pachamama de casi cualquier otra deidad antigua del planeta. Nunca fue relegada al pasado. Nunca se convirtió en pieza de museo ni en curiosidad antropológica. No necesitó ser redescubierta por académicos ni revivida por movimientos neopaganos. Simplemente siguió existiendo, respirando, alimentándose, generación tras generación, con la misma naturalidad con que el sol sale cada mañana sobre el Illimani. Hay un mercado en La Paz que lo demuestra mejor que cualquier libro de historia. Se llama el Mercado de las Brujas, la calle de las Brujas en realidad, y ocupa apenas 2 cuadras en el centro de la ciudad más alta del mundo. Allí, entre amuletos y hierbas medicinales, se exhiben los ingredientes de las ofrendas a la Pachamama como si fueran productos de primera necesidad, porque lo son. Un ejecutivo paceño de traje y corbata puede detenerse allí camino a la oficina para comprar una mesa dulce antes de inaugurar su nuevo negocio. Nadie lo mira raro, nadie se ríe. Aquí la fe en la tierra no es folclore, es sentido común. Y cuando el siglo XXI trajo consigo nuevos vientos políticos a América Latina, la Pachamama estaba lista para dar un paso que nadie, ni sus fieles más devotos, habría imaginado posible. Estaba a punto de entrar en una constitución. El 22 de enero de 2006, un hombre de rostro curtido por el viento del altiplano juró como presidente de Bolivia. Evo Morales, pastor de llamas en su infancia, cocalero en su juventud, sindicalista en su madurez, se convirtió en el primer mandatario indígena de un país donde los indígenas siempre habían sido mayoría y nunca habían gobernado. Pero lo que hizo antes de la ceremonia oficial importa más que el juramento mismo. Un día antes de asumir el poder en La Paz, Morales viajó a Tiahuanaco, a las ruinas del imperio que precedió a los incas por siglos. Allí, descalzo sobre la tierra helada, vestido con una túnica ceremonial roja, recibió la bendición de los amautas, los sabios aymaras. Le colocaron un bastón de mando adornado con plata y oro. Le pusieron en la cabeza un gorro de 4 puntas que simbolizaba los 4 puntos cardinales del Tahuantinsuyo. Y antes de cualquier discurso, antes de cualquier promesa política,
Evo Morales se arrodilló y tocó la tierra con ambas manos. La Pachamama acababa de recibir algo que no había tenido en 500 años, el reconocimiento de un jefe de Estado. Lo que siguió fue una revolución legislativa sin precedentes en la historia del derecho occidental. En 2009, Bolivia aprobó una nueva constitución que por primera vez en el mundo moderno otorgaba derechos a la naturaleza, no como metáfora, no como declaración poética, como ley. El artículo 33 establecía el derecho a un medio ambiente saludable. Pero fue la Ley de Derechos de la Madre Tierra, aprobada en 2010, la que rompió todos los esquemas. La norma reconocía a la Pachamama como sistema viviente dinámico y le otorgaba 7 derechos fundamentales: a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. ¿Puede una montaña tener derechos? ¿Puede un río demandar a una empresa minera? ¿Puede la tierra exigir legalmente lo que durante milenios exigió a través de terremotos y sequías? Para la mentalidad jurídica europea, la idea sonaba absurda. Para una aymara de Oruro, la pregunta absurda era otra: ¿cómo es posible que hayan tardado tanto? Ecuador fue aún más lejos. En 2008, un año antes que Bolivia, la Constitución ecuatoriana de Montecristi incluyó un capítulo entero dedicado a los derechos de la naturaleza. El artículo 71 establecía que la Pachamama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Era la primera constitución del planeta en hacer algo semejante, y la palabra elegida no fue naturaleza, ni medio ambiente, ni ecosistema. Fue Pachamama, el nombre quechua, el nombre original, inscrito en la Carta Magna de una república moderna del siglo XXI. Los críticos no tardaron en aparecer. Desde la derecha, argumentaban que otorgar derechos a la naturaleza era un disparate jurídico que paralizaría el desarrollo económico. Desde ciertos sectores de la izquierda, advertían que Morales y Correa usaban la retórica indígena como pantalla mientras seguían permitiendo la explotación minera y petrolera. Y tenían razón, al menos parcialmente. Bolivia continuó extrayendo gas natural. Ecuador siguió perforando la Amazonía. La Pachamama tenía derecho sobre el papel, pero las excavadoras no leían constituciones. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. La Pachamama había saltado del altiplano a los tribunales, de las ofrendas de coca a los artículos constitucionales, de los susurros de los pacos a los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Morales propuso en 2009 que el 22 de abril se declarara Día Internacional de la Madre Tierra. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 192 países votaron a favor. La diosa sin templo acababa de conseguir su día en el calendario mundial. Y la onda expansiva no se detuvo en Sudamérica. Nueva Zelanda, en 2017, otorgó personalidad jurídica al río Wanganui, sagrado para los maoríes. India hizo lo mismo con el Ganges y el Yamuna ese mismo año. Colombia declaró sujeto de derechos al río Atrato en 2016. Ninguno de estos casos mencionaba a la Pachamama por nombre, pero todos bebían de la misma fuente: la idea radical de que la naturaleza no es un recurso, sino un ser. Una idea que los pueblos andinos llevaban defendiendo 3 milenios antes de que el primer abogado redactara el primer borrador. ¿Habría imaginado aquella primera mujer aymara que hace 3000 años vertió chicha sobre el suelo reseco del altiplano, que un día su gesto se convertiría en derecho constitucional? ¿Que la ofrenda silenciosa de una campesina anónima terminaría inscrita en el documento más importante de 2 naciones? Probablemente no. Pero la Pachamama no necesita imaginar el futuro. Ella es el suelo sobre el que se construye.
y el suelo siempre tiene la última palabra. Hoy, en pleno siglo XXI, la Pachamama no es un recuerdo. No es una leyenda que los abuelos cuentan junto al fuego mientras los jóvenes miran sus teléfonos. Es una presencia viva, tangible, cotidiana, tan real como el asfalto de La Paz o el smog de Lima. Cada agosto, cuando el invierno austral aprieta con más fuerza, las ciudades andinas se transforman. En La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, en cada rincón de Bolivia, el primer día del mes se convierte en un ritual colectivo que paraliza la vida urbana. Oficinas enteras interrumpen su jornada para quemar una mesa de ofrendas en el patio. Empresas constructoras sacrifican una llama antes de colocar la primera piedra de un edificio. Taxistas decoran sus vehículos con serpentinas y derraman cerveza sobre los neumáticos. Ingenieros con títulos de universidades europeas consultan a un yatiri, un sabio aymara, antes de inaugurar un puente. No lo hacen por folclore, no lo hacen para las cámaras, lo hacen porque creen, porque saben. En Perú, el fenómeno adquiere matices distintos pero igualmente poderosos. En las comunidades quechuas del Cusco, la ofrenda a la Pachamama se ha convertido en parte del circuito turístico. Miles de visitantes extranjeros participan cada año en ceremonias guiadas por pacos que extienden sus mantos sobre la hierba, disponen las hojas de coca en forma de estrella y soplan sobre ellas pidiendo permiso a los apus, los espíritus de las montañas. ¿Es auténtico? ¿O es un espectáculo montado para turistas con dólares y buenas intenciones? La respuesta, como casi todo lo relacionado con la Pachamama, es incómodamente ambigua. Ambas cosas a la vez. El paco cobra por la ceremonia, y la ceremonia funciona igual. La coca no distingue entre la mano que paga y la mano que reza. Pero más allá del turismo y la política, hay algo que ningún presidente, ninguna constitución y ningún tour operador puede fabricar: el miedo. El respeto visceral que los habitantes de los Andes irán sintiendo cuando la tierra se sacude. El terremoto de Pisco, Perú, en 2007, dejó más de 500 muertos y destruyó la ciudad casi por completo. En los días posteriores al desastre, mientras los equipos de rescate internacionales removían escombros con maquinaria pesada, las mujeres quechuas de los barrios más pobres cavaban pequeños hoyos entre las ruinas y enterraban ofrendas. No pedían ayuda al gobierno, no esperaban a los helicópteros, alimentaban a la tierra. Porque si la Pachamama había temblado de esa manera, significaba que estaba furiosa. Y una madre furiosa necesita ser aplacada antes de que vuelva a golpear. En el norte de Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, el culto ha cruzado fronteras que los mapas políticos trazaron sin consultar a nadie. La quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es hoy uno de los epicentros de la devoción pachamámica fuera de Bolivia y Perú. Cada 1 de agosto, las familias jujeñas sahuman sus casas con incienso y romero, cavan un hoyo en el patio y depositan comida, bebida, cigarrillos y hojas de coca. La tradición se ha extendido incluso a Buenos Aires, donde comunidades bolivianas y migrantes del noroeste argentino celebran el ritual en parques públicos de la capital. La Pachamama en el asfalto porteño. La diosa de las montañas respirando entre rascacielos. ¿Sobrevivirá? Esta es la pregunta que algunos se hacen mientras el cambio climático derrite los glaciares andinos y la minería de litio, ese metal que alimenta los teléfonos desde los cuales quizás estés viendo este vídeo, devora los salares de Bolivia y Argentina. La contradicción es brutal. El mundo moderno necesita litio para sus baterías ecológicas, y ese litio se extrae desgarrando exactamente la tierra que millones de personas consideran sagrada. La Pachamama, una vez más, está siendo herida en nombre del progreso. Pero esta vez,
A diferencia de Potosí, tiene abogados, tiene constituciones, tiene voz en foros internacionales. Y sobre todo, tiene algo que ninguna corporación puede comprar, ni ningún gobierno puede decretar: 3000 años de fe ininterrumpida. La Pachamama no necesita que crean en ella, no necesita permiso para existir. Estuvo aquí antes que los aymaras le dieran nombre, antes que los incas la casaran con el sol, antes que los españoles intentaran matarla, antes que los presidentes la escribieran en sus leyes. Estará aquí cuando todo eso haya desaparecido, porque ella no es una historia. Ella es el lugar donde todas las historias ocurren. Si te gustó esta historia, dale like. Escribe en los comentarios qué automóvil soviético te gustaría ver en el próximo episodio. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los nuevos videos. Nos vemos en el próximo episodio.